Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, súper. Ya, vamos a empezar entonces. Voy a compartir la ayudantía 2, la que toca ahora. Ya, entonces, ahora deberían estar viendo en pantalla la ayudantía 2, que es la que subí a Canvas también, para que la vieran el fin de semana. Eh, ¿De qué consta la ayudantía 2? Bueno, la guía tiene una parte 1, que va a ser de aromaticidad y reacciones de compuesto aromático, que es lo que vieron y lo que les faltaba. Y una parte 2, que viene siendo reacciones de aldehído y cetona. O sea, que es lo que empezaron a ver ahora, reacciones de adición a carbonilo, en específico aldehído y cetona. En la parte 2, si se fijan, hay ejercicios de todo lo que alcanzaron a ver, ya, así que la próxima ayudantía, si alcanzamos a terminar esto, ya debería ser de la materia nueva que estén viendo, que creo que van a empezar con ácidos carboxílicos. Entonces vamos a empezar al tiro para no perder tiempo. Lo que sí quiero que hagamos unos ejercicios que quedaron de la ayudantía anterior, que eran los que le había dicho que íbamos a hacer esta ayudantía, ya que son de síntesis con sustitución electrofílica aromática, ya aunque pueden utilizar cualquier método que conozcan, sustituciones electrofílicas también, pero eso lo vamos a dejar para después. Que vendría siendo el ejercicio 5 de la guía anterior, ¿ya? ¿Por qué quiero que veamos este ejercicio? Y en específico el D, el E y el F, que ya sé que tienen la resolución de igual manera, pero quiero que los veamos paso por paso, y es porque estos ejercicios tienen cualquier cosita que se puedan encontrar, que sea pequeña, pero que va a hacer que se equivoquen, ya, eso se lo pueden encontrar en estos tres ejercicios. Por eso quiero que lo hagamos, para que tengan tips de cómo hacerlo y para que cuando vean esto, ya cuando vean algo así, como lo que va a salir en este ejercicio, sepan qué es el camino que tienen que seguir y cuál es el que no tienen que seguir. Entonces vamos a empezar. Ya vamos a hacer el D, el E y el F. Y vamos a empezar con los ejercicios de la ayudantía nueva, ya que son más cortitos. Entonces, esperemos que esto se ponga. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué había que hacer? Proponer una ruta sintética a partir de benceno, que es la clásica pregunta que siempre se hace. Ya proponer una ruta sintética a partir de benceno, o les dan un compuesto y le hacen una reacción y tienen que poner producto, ya que esas son las típicas preguntas. La A, la B y la C eran relativamente fáciles. ¿Se acuerdan que yo les dije que como tip lo mejor era ver los grupos que tenían en el producto y así ver dónde dirigía cada uno? Y con eso podían como tener una idea de qué era lo que se introdujo primero al anillo aromático, después qué es lo que se iba a introducir después. Y lo ideal es que hagan eso con todo, ya, pero si tienen su propio método, también lo pueden ocupar. Entonces vamos a hacer el D. ¿Qué dice el D? Tenemos que hacer el 2-nitropropilbenceno. O sea, nos piden que sinteticemos esto. Benceno, ¿qué benceno? El propilbenceno. O sea, esto, ¿ya? Y dice que en 2 tiene un nitro, o sea, acá. Eso es lo que nos piden, que hagamos el 2-nitropropilbenceno. ¿Qué les recomiendo que hagan? Analicemos los grupos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver los grupos que tiene el anillo aromático. ¿Qué grupos tiene? Tiene un grupo propilo. ¿Y el grupo propilo qué es? ¿Un activante o un desactivante? Un activante. Un activante, ¿cierto? El grupo propilo es un activante. Por lo tanto, ¿dónde va a dirigir? Ortopara. Ortopara, ¿ya? Grupo propilo, un activante y dirige posiciones orto y posiciones para. ¿Y el grupo nitro qué es? ¿Un activante o un desactivante? Desactivante. Desactivante. ¿Dónde dirige? Meta. Meta.
O sea, dirige, ¿qué posición? Orto, meta, dirige acá, y orto, meta, dirige acá, ¿ya? Esas son las posiciones que dirige. Si nos fijamos, lo mejor que se podría hacer en este caso es introducir primero el grupo propilo, y después introducir el grupo orto, perdón, el grupo nitro. ¿Por qué? Porque está en posición orto a él. O sea, el grupo propilo dirige la posición donde está el grupo nitro. Si ustedes analizan el grupo nitro, si lo introdujeran primero, después nunca podrían introducir en posición orto un grupo este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no dirige esas posiciones. Por lo tanto, si se hacen, o si se quieren hacer como una idea del camino que deben seguir, el primer paso, lo más probable es que se introducir el grupo propilo, y después introducir el grupo nitro, ¿ya? Vamos a probar. Eso es lo que vamos a partir haciendo, introducir el grupo propilo. Entonces, si nosotros tuviéramos benceno, tenemos benceno, ¿cómo introducimos el grupo propilo? ¿Qué reacción tenemos que hacer? Una Friedel-Crafts. ¿Pero qué cosa? ¿Una alquilación? Ya, alquilación de Friedel-Crafts. ¿Cuál es el problema con esto? Ya, las alquilaciones de Friedel-Crafts, recuerden que tienen una serie de inconvenientes, y las alquilaciones de Friedel-Crafts las vamos a dejar para casos en específico. Si ustedes trataran de hacer una alquilación de Friedel-Crafts e introducir el grupo propilo, tendrían que ocupar esto, AlCl3, o sea, tricloruro de aluminio y el cloruro de propilo. ¿Qué va a pasar? Va a haber la formación de un carbocatión o de un pseudocarbocatión acá, porque como se formaría un carbocatión primario, no iría. Y se va a reordenar por un desplazamiento de hidruro. Este hidruro se va a mover para acá, ¿y qué es lo que van a formar como carbocatión, como electrófilo? Esto. Va a haber reordenamiento de carbocatión y van a formar esto como electrófilo, y lo que van a introducir al anillo va a ser un grupo isopropilo, no un grupo propilo. Así que en esta ocasión está descartada totalmente la alquilación de Friedel-Crafts. No pueden hacer alquilación de Friedel-Crafts. De hecho, la alquilación de Friedel-Crafts la pueden hacer únicamente si tienen 1 o 2 átomos de carbono, o van a introducir un grupo ya en que el carbocatión que se forme vaya a ser más estable. Por ejemplo, si quieren introducir un grupo terbutilo. ¿Ya? Si quieren introducir un grupo terbutilo, el carbocatión que se forme va a ser esto, y no va a haber reordenamiento. Pero salvo esos casos en específico, la alquilación de Friedel-Crafts no nos va a servir de mucho. Acuérdense también que tienen otros problemas, como las polialquilaciones. Si ustedes alquilan un anillo, después cuando queden la reacción va a ser más activo que los que no están alquilados, y se van a preferir seguir alquilando esos. Entonces van a producir productos polialquilados, ¿ya? Y tampoco se pueden hacer en anillos desactivados. Así que la alquilación de Friedel-Crafts no la vamos a ocupar para nada. Salvo que quieran introducir, ¿qué cosa? Un grupo metilo, o un grupo terbutilo, o un grupo isopropilo, ¿ya? Salvo eso, no vamos a ocupar la alquilación de Friedel-Crafts. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo que sale en sus powers, que es un proceso de 2 pasos, ¿ya? Una acilación y una reducción. Acuérdense que ustedes pueden acilar, formar un carbonilo en posición orto, ya pueden introducir esto, y después esto lo pueden reducir, ya cualquier reducción que le hagan acá va a formar lo va a reducir al alcano, va a reducir completamente la posición bencílica. Entonces, eso es lo que hay que hacer en general para introducir los grupos alquilo, hacer una acilación y después de reducirlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si queremos hacer una acilación, ¿qué vamos a tener que ocupar? Un cloruro de acilo, que va a ser esto. ¿Ya? Cloruro de propanoilo. El catalizador, el mismo, tricloruro de aluminio. Listo. ¿Qué va a generar eso? Va a generar una acetona. Ya si una acilación de Friedel-Crafts, vamos a generar una acetona. ¿Qué acetona? Esta. Ya aquí no hay reordenamiento de carbocatión, porque lo que forman es un catión acílico, que se estabiliza por resonancia. Así que es relativamente estable.
Y luego cuando tengamos esto lo reducimos. Como, por ejemplo, hidrógeno en paladio carbono, hidrógeno en níquel Raney, o las reducciones que conocen para un aldehído cetona, que eso lo vieron en la materia nueva. Vieron Clemensen, por ejemplo, o Wolff-Kirchner, también la pueden utilizar. ¿Ya? Así que ahí tienen una serie de reacciones que pueden usar. Entonces voy a poner simplemente hidrógeno en paladio carbono. ¿Qué va a generar eso? La reducción del carbonilo. Y vamos a llegar al alcano. ¿Ya? Se reduce ese carbono, se reduce la posición bencílica y se forma el alcano. Listo, ya tenemos la primera parte que queríamos hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Introducir el grupo nitro. ¿Ya? Nosotros sabemos que el grupo propilo dirige posiciones orto y para. ¿Ya? Posición orto, posición para. Así que, si analizamos qué es lo que tenemos que hacer, nosotros decimos, ya, tenemos que hacer la nitración. Pero, si hacemos un análisis más profundo en este caso, si nosotros hiciéramos una nitración, la posición más reactiva de este anillo aromático es la posición para, no las posiciones orto, porque las posiciones orto están impedidas estéricamente. Si ustedes quisieran hacer una reacción, entraría preferentemente en posición para, no en posición orto. ¿Ya? Este grupo propilo que está acá genera impedimento en estas zonas. Ya recuerden que el grupo propilo está girando por acá y genera impedimento. Entonces el electrófilo le va a costar entrar en posición orto, pero la posición para no tiene nada cercano. Entonces va a entrar fácilmente en posición para y la reacción va a ocurrir ahí preferentemente. Entonces no podemos hacer una nitración al tiro. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? En estos casos lo que tenemos que hacer es ocupar algo que ustedes vieron en Orgánica 1 también, que es realizar protecciones. En este caso no vamos a proteger, claro, una protección. No vamos a proteger un grupo funcional. Ustedes protegían alcoholes, por ejemplo. También ahora ya saben proteger aldehído y cetona. Aquí vamos a proteger una posición. ¿Cómo vamos a proteger la posición? Con una reacción química. ¿Ya? ¿Y qué reacción química podemos utilizar para proteger la posición para? La sulfonación. ¿Ya? La sulfonación, a diferencia de la otra sustitución electrofílica aromática, tiene una característica y es que es una reacción reversible. O sea, ustedes pueden sulfonar y después pueden desulfonar, ¿ya? Una reacción reversible. Entonces vamos a utilizar eso y vamos a proteger una posición. ¿Cómo? Hacemos simplemente una sulfonación, ¿ya? Hacemos la sulfonación. ¿Qué va a pasar si hacemos la sulfonación? Como la posición más reactiva es la posición para, el electrófilo va a entrar en posición para. O sea, vamos a utilizar a nuestro favor que la posición para sea la más reactiva. Si hacemos una sulfonación, el electrófilo va a entrar en posición para. O sea, va a entrar acá. ¿Ya? El electrófilo entra en posición para, entra ahí. Y nos queda esto. ¿Ya? Nos queda esto. Y ahora, si se fijan, y queremos ver las posiciones reactivas que hay en el anillo, tenemos que ver el activante, o sea, el grupo propilo, y quedan solo las posiciones orto disponibles. La posición para ya no, porque ahora está ocupada. Entonces, como ahora la posición está ocupada, si hacemos una reacción, va a pasar únicamente en posición orto. Entonces ahora podemos hacer una nitración. ¿Ya? Podemos hacer una nitración. Si hacemos la nitración, únicamente el electrófilo va a entrar en posición orto. No tiene posibilidad de entrar en posición para porque ya está ocupada esa posición. Y entra ahí en posición orto. ¿Ya? Y nos queda esto. Entra acá el grupo nitro. Y aquí tenemos el propilo. Listo. Y ahí ya tenemos casi todo. Esto sirve en cualquier caso, siempre que quiera introducir un grupo en posición orto, ¿ya? Y la posición para sea más reactiva, te va a servir. Que generalmente son casos así. Tú tienes un activante y quieres introducir algo en posición orto. ¿Ya? ¿Qué haces? Sulfonas. Obviamente, si tú tienes un grupo desactivante y quieres introducir algo en posición orto, en posición para, va a ser imposible, porque el desactivante únicamente dirige meta.
Así que si hay un desactivante no tiene sentido hacer una sulfonación, solo si hay un activante. ¿Cuándo? Cuando la posición para sea más reactiva que la posición orto, ¿ya? Porque si hubiéramos querido meter el grupo nitro en posición para, no necesitábamos hacer una sulfonación porque hacíamos la nitración y sí o sí hubiera entrado en posición para, ¿ya? Pero como acá nosotros queríamos que entrara en posición orto, teníamos que ocuparnos de la reactividad de la posición para, que era mayor, ¿ya? Y en estos casos, que son como compuestos de este estilo, activante y todo el anillo desocupado y queremos meter algo en posición orto, ahí tienen que ocupar estas cosas, que son las protecciones. Ya que al final la sulfonación siempre va a ser para proteger la posición para, ¿ya? ¿Y cuál es el último paso? Sacar el grupo sulfonilo, o sea, hacer una desulfonación. ¿Cómo se hace la desulfonación? Si se fijan, la sulfonación yo les dije que era un equilibrio, aquí lo puse con una flecha, o sea, una reacción reversible. Se hace en ácido extremadamente concentrado, ya ácido sulfúrico fumante. Por lo tanto, si queremos ahora hacer la desulfonación, vamos a tener que desplazar el equilibrio de la sulfonación hacia el otro lado. ¿Cuál es la mejor manera? Disminuyendo la concentración del reactante. O sea, nosotros teníamos ácido sulfúrico concentrado. ¿Qué hacemos ahora? Lo diluimos. Por lo tanto, ocupamos ácido sulfúrico, pero muy diluido. ¿Ya? Una disolución acuosa con un poquito de ácido sulfúrico. ¿Qué va a hacer eso? Va a desplazar el equilibrio hacia la formación de ácido sulfúrico. O sea, va a desulfonar. El mecanismo es exactamente el mismo de la sulfonación, si es que lo quieren ver. La única diferencia es que va de atrás para adelante, ya el mecanismo inverso. Entonces ocurre la desulfonación, se pierde esto, y nos va a quedar únicamente esto. ¿Ya? Nos queda esto. Y ahí llegamos al producto. ¿Ya? Ese va a ser el producto en este caso. Esta va a ser la ruta sintética. ¿Cuál es? Lo único que pudieron haber tenido problema, lo de ocupar alquilación de Friedel-Crafts, ya, cuidado con eso, y lo de proteger la posición para, porque si hacían la nitración al tiro en este paso, el grupo nitro entraba en posición para, y ahí no obtenían el producto que querían, ¿ya? Así que esta parte, la parte de la protección, es súper importante, ¿ya? La de la protección. Eso con el D. ¿Alguna duda con el D? ¿De algo? Ya. Entonces vamos a ver el E. Ya, voy a borrar. Vamos a ver el E. ¿Qué nos dice el E? Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. El E nos dice 4-butilanilina. ¿Ya? O sea, tenemos la butilanilina. ¿Cuál es la anilina? Esto. Ya, me quedó feo. Anilina. Recuerden que tienen que saber nomenclatura. ¿Ya? Anilina. Y en posición 4, o sea, posición para, un butilo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Ahí está, un butilo. Entonces, hacemos exactamente el mismo análisis. Vemos, grupo butilo, igual que antes, un activante, por lo tanto dirige orto para. Así que estamos bien ahí. Grupo amino. Grupo amino tiene pares de electrones que pueden entrar al anillo, por lo tanto un activante. También dirige orto para. O sea, dirige acá y dirige acá. O sea, también estamos bien. ¿Ya? Podemos meter cualquiera de los dos grupos primero y llegar al resultado final igualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegimos alguno de los dos y empezamos a hacer la reacción por ese grupo. Vamos a partir por el grupo amino, ya para que nos encontremos con esos problemitas que nos podríamos encontrar, que nos pueden hacer que nos equivoquemos en un ejercicio. Vamos a partir por el grupo amino, o sea, vamos a introducir el grupo amino y después vamos a introducir el grupo alquilo. Entonces, el grupo amino no se puede introducir directamente, ¿ya? Pero se puede obtener a partir de una nitración y una reducción del grupo nitro. Entonces eso es lo que vamos a hacer para formar una anilina.
Entonces, si partimos de benceno, ¿cómo obtenemos la anilina? La manera más sencilla es primero hacer una nitración, o sea, ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿Qué va a formar eso? El nitrobenceno. Si reducimos el nitrobenceno, vamos a formar la anilina. Por lo tanto, tenemos que hacer en un segundo paso una reducción. ¿Qué reducción? Puede ser una hidrogenación en paladio carbono, que es lo más común y lo más sencillo. O pueden hacer otras reacciones que hayan visto para reducir esto. ¿Ya? También hay reacciones con metales, que también las tuvieron que haber visto, se las tuvieron que haber mencionado de pasado. ¿Ya? Por ejemplo, con cloruro de estaño pueden reducir también los grupos aminos. La con cloruro de estaño es buena porque reduce únicamente grupos nitro a grupos aminos. Ya los grupos carbonilos, si llegasen a tener un carbonilo en la molécula, no lo reducen. Lo mismo que la Clemensen. La Clemensen solo reduce carbonilos y no grupos nitro. Así que si llegaran a tener algún ejercicio así, pueden utilizar una de esas dos para reducir únicamente uno de los grupos. Entonces, ¿qué va a pasar? Primer paso se nitra, segundo paso se reduce el grupo nitro, llegamos ¿a qué? Al grupo amino. ¿Ya? Si repito lo anterior, si ustedes tuvieran algo así, que sería algo un poquito más complicado, pero si hacen una ruta sintética y quieren hacerla de esta manera, por ejemplo, y quisieran reducir únicamente el grupo nitro, no el grupo carbonilo, porque aquí se utiliza hidrogenación con paladio carbono, reducen los dos. Una manera de reducir únicamente el grupo nitro es con cloruro de estaño. Ya con cloruro de estaño en medio ácido. Ahí reducen únicamente el grupo nitro. Y únicamente el grupo carbonilo con una reacción que sea específica para el carbonilo, por ejemplo la Clemensen, que ustedes la vieron, que es con la amalgama de zinc y mercurio. ¿Ya? La Clemensen, que también es medio ácido, reduce únicamente el grupo carbonilo y no el nitro. Por si llegasen a tener un caso en que tengan esto, ¿ya? Eso. Otra opción sería proteger el carbonilo y reducir únicamente el nitro. ¿Ya? También pueden hacer eso si quieren. Entonces, estamos listos con esto. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que introducir el grupo butilo. ¿Con qué reacción introducimos el grupo butilo? ¿Cómo lo podemos introducir al anillo? ¿Con qué reacción? Con una acilación. Con una acilación, ¿cierto? Igual que antes, acilación y después la reducción. Ya, no alquilación. Ya no hay posibilidad de que se haga una alquilación. Entonces, ¿qué hacíamos? Una acilación. Ya, tendríamos que hacer con el cloruro de butanoilo. O sea, con esto. Esto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y con el catalizador, que vendría siendo tricloruro de aluminio. ¿Ya? Y ahí debería introducirse el grupo en para y después hacer la reducción. Pero esta reacción no va. ¿Ya? Esta reacción no ocurre. ¿Por qué no ocurre esta reacción? Sí, después pueden hacer una pura reducción. Pero hay que tener cuidado porque esta reacción no ocurre. ¿Por qué esta reacción no ocurre? Porque si ustedes quieren hacer la reacción, se va a tener que formar el catión acilio y el anillo atacar al catión acilio. Pero el catión acilio en estas condiciones no se puede formar. ¿Por qué? Porque si se fijan, ustedes tienen un grupo amino, que es una base, y ustedes tienen tricloruro de aluminio, y el tricloruro de aluminio es un ácido de Lewis, ¿ya? Ustedes se acuerdan que en Orgánica 1 vieron bases de Lewis y ácidos de Lewis. Bueno, esto aquí va a ser una reacción ácido-base, entre el catalizador y el grupo amino, es una reacción ácido-base. O sea, esto va a atacar acá, al ácido. Y el catalizador va a reaccionar con la base, con la amina, y se va a perder el catalizador, ¿ya? El catalizador va a perder su función. Y si pierde su función, no se va a poder formar el catión acilio, y si no se puede formar el catión acilio, no va a haber reacción. Así que no hay posibilidad de que ocurra esto. ¿Qué pasa si no ponen el catalizador? Lo mismo,
Si no pones en el catalizador no va a haber reacción porque no hay catalizador. Y la amina va a atacar al cloruro de acilo. ¿Ya? Así que tampoco. Entonces no pueden hacer una reacción con una amina, en específico con una anilina, un derivado de anilina, cuando tengan ácidos de Lewis presentes. ¿Ya? El tricloruro de aluminio es un ácido de Lewis, el tricloruro de hierro o con bromo también va a ser lo mismo. Son ácidos de Lewis y reaccionan con las bases de Lewis. La anilina es una base. ¿Ya? Le cede su par electrónico y se pierde el catalizador. Ahora nuestro catalizador ya no está y no va a poder ocurrir la reacción. Por lo tanto, siempre que tengan un ácido presente en el medio con la anilina, no van a poder hacer la reacción como ustedes quieren. Y van a tener dos posibilidades: que no se pueda hacer la reacción como este caso, o que cambie la regioselectividad, que eso lo vamos a ver después. Así que aquí, imposible hacer una acilación. Una alquilación tampoco se podría hacer con una anilina, y una halogenación tampoco podrían hacerla. Ya tendrían problemas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esos problemas? Aquí quien nos está dando problemas es el grupo amino. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es básico. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es quitarle la basicidad al nitrógeno. ¿Cómo se le quita la basicidad al nitrógeno? Transformándolo en una amida, porque las amidas no son básicas. Entonces, si nosotros transformamos una amina en una amida, le quitamos la basicidad al nitrógeno. Podemos hacer reacciones y después podemos reconvertir la amida en amina. Que esto simplemente sería proteger el grupo amino para que no nos interfiera en la reacción. ¿Ya? Similar a lo que hacían con alcoholes cuando tenían reactivos de Grignard, que lo protegían para que no interfiriera en la reacción porque los alcoholes eran ácidos. Bueno, aquí vamos a proteger la amina para que no interfiera en la reacción porque la amina es básica. Así que, ¿cómo protegemos la amina? Tienen dos posibilidades: tratar con un cloruro de acilo solo, porque se acuerdan que yo les dije recién que si ponían un cloruro de acilo, la amina reaccionaba con el cloruro de acilo. Esta reacción mecanísticamente la van a ver más adelante, ya en ácidos carboxílicos y derivados, que queda poquito. Si no ponen catalizador, la amina reacciona. De manera sencilla, lo que pasa es que la amina ataca acá y se va a formar una amida. Ya se elimina después el cloro y se forma una amida. Y obtienen esto. Obtienen esto: nitrógeno, hidrógeno y el grupo carbonilo. ¿Ya? Dos carbonos, ¿por qué? Porque ocupé cloruro de acetilo. Si ocupaban algo con más carbono, iba a tener más carbono. O la otra posibilidad es no ocupar un cloruro de acilo y ocupar un anhídrido. Un anhídrido. ¿Ya? Si ocupan un anhídrido, también puede ser anhídrido acético, ¿ya? También va a ser exactamente lo mismo y obtendrían este mismo producto. Entonces, ahora que tienen una amida, la amida no es básica. ¿Por qué? Porque la amida tiene su par electrónico deslocalizado con el oxígeno. Acuérdense que hay resonancia acá y el nitrógeno no es básico. Entonces, ahora sí podemos hacer la reacción. Y si analizamos bien, la amida también es un activante. ¿Por qué? Porque este par electrónico también está en conjugación con el anillo. Por lo tanto, también dirige ortopar. Entonces ahora podemos hacer una acilación fácilmente, sin tener problemas de que no vaya a ocurrir. Entonces ahora hacemos la acilación a LCl3 y vamos a obtener el producto acilado. ¿Dónde va a entrar? En posición para. ¿Por qué en posición para? Porque las posiciones orto están impedidas estéricamente y la reacción no va a tender a ocurrir ahí, solo en posición para. Y vamos a introducir esto en posición para. ¿Ya? El grupo butilo. Listo. Introducimos el grupo butilo en posición para. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para finalizar? Tenemos que hacer dos cosas. Lo primero va a ser, o puede ser el orden, da lo mismo el orden en todo caso, pero vamos a tener que desproteger la amina y vamos a tener que reducir el carbonilo. Podemos hacer en cualquier orden las cosas. Ya voy a primero reducir el carbonilo. ¿Cómo reducir el carbonilo? Hidrógeno con paladio carbono. Listo. Hacen hidrógeno con paladio carbono. ¿Qué van a obtener? Aquí el butilo. Ya, ahí está el butilo. 1, 2, 3, 4. Ahí está el butilo. Y las amidas no se reducen con hidrogenación. Así que esto nos queda igual. Ya aquí no hay nada. Ninguna diferencia. ¿Qué hacemos ahora? Desprotegemos la amida. ¿Cómo se desprotege la amida?
La amida se desprotegen hidrolizando, ¿ya? Es decir, tratando con agua y un medio ácido básico para catalizar. Generalmente se ocupa medio básico. Entonces, si ustedes hacen esto, agua y medio básico, y generalmente se calienta, se hidroliza la amida y lo que obtienen es la amina. ¿Ya? Lo que obtienen acá es la amina correspondiente. Y listo. 1, 2, 3, 4. Y aquí les queda la amina. Y llegan a esto. Y ahí tienen el producto que querían recién. Entonces, ¿qué era lo importante de acá? Esto. Este paso que era la protección del grupo amino. Esto se lo pueden encontrar generalmente. Ya generalmente uno se encuentra esto, que tiene una anilina y tiene que protegerla sí o sí para hacer una reacción donde haya un ácido. O sea, cloración, alquilación de Friedel-Crafts o acilación tienen ácidos de Lewis, que son los catalizadores. Y ahí hay problema. ¿Dónde más hay problema? En las que tengan ácidos comunes, ácidos de Bronsted. Por ejemplo, la sulfonación y la nitración. Ya se hacen una sulfonación y una nitración en una anilina, va a estar el mismo problema. ¿Por qué? Porque tiene un ácido nítrico, ácido sulfúrico, y tienen un grupo amino que es una base. Entonces va a ocurrir una reacción ácido-base. Entonces, ¿qué era lo importante de acá? Esto, la protección. ¿Ya? La protección de una amina y después la desprotección, que vendría siendo este paso. Ya tienen que saber estos dos pasos. Eso. ¿Alguna duda con eso? ¿Nada? Ya. Entonces, estas son como las cosas que tienen que tener cuidado, las protecciones. Y el último, que era paranitronilina. O sea, tenemos esto. Nitro en posición para qué a una anilina. ¿Ya? Ya sabemos cómo formar la anilina, así que ustedes parten del benceno y forman la anilina. Fácil eso. Nitrobenceno, también sabemos cómo formarlo, más sencillo, hacemos la pura nitración. Pero veamos dónde dirige cada uno. Grupo amino, un activante dirige a ortopara, o sea, dirige acá y acá. O sea, ya lo mejor es partir por el grupo amino. ¿Por qué? Porque el grupo nitro dirige meta. Perdón, acá y acá. Porque es un desactivante. Después esto ya lo van a ir haciendo rápido, así que no van a necesitar hacer tanto análisis. Preguntan, si se hace al revés, no hay por qué hacer la protección. Claro, si hubiéramos hecho este al revés, supongo que me está hablando, metíamos primero el grupo butilo y después hacíamos una nitración y hacíamos una reducción del nitro, ahí no hubiera sido necesario hacer ninguna protección. ¿Ya? Por eso quise partir haciéndolo con el grupo amino primero, ¿ya? Porque en general siempre tienen más de una posibilidad para hacer la síntesis. Casi siempre tienen más de una. Y ahí pueden hacer la que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos la nitración, reducción para la anilina y después hacemos una nitración para meter el grupo en posición para. Vamos a partir de la anilina al tiro porque ya sabemos cómo formar anilina. Sería nitrar y reducir. Así que vamos a dejar la anilina. Listo. ¿Qué hacemos? Nitración. Ya si hacemos la nitración, la posición orto está más impedida estéricamente, va a preferir entrar en la posición para. Entonces, ¿qué es lo que pensaríamos hacer al tiro? En la nitración. Pero acá, bueno, hay que tener cuidado. Este es el otro caso que tenemos. ¿Qué pasa si hacemos una nitración? Tenemos ácido nítrico, ácido sulfúrico, o sea, un medio ácido concentrado, y tenemos un grupo amino. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el grupo amino va a atacar un protón, se va a protonar, y vamos a formar esto. Vamos a formar esto. O sea, en el medio lo que va a haber va a ser esto. El ion anilíneo, no la anilina. Y el ion anilíneo, como ustedes saben, es un desactivante muy fuerte. Por lo tanto, dirige solo posiciones meta. No dirige posición ortopara. Y aquí si hicieran la nitración,
y consideraran que ocurre la nitración, nitrarían la posición meta y no la posición para. Y ahí no les daría el producto que ustedes quieran. Por lo tanto, no se puede hacer así. ¿Ya? Esta es el otro caso. Tienen un ácido, ya un ácido de bronce, uno que le da protones, se protona la mina, forma ion anilíneo, y cambia la regioselectividad de la reacción. Por lo tanto, no podemos hacer la reacción así. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger. ¿Ya? Hacemos la protección de la amina. Utilizamos esa reactividad de la amina para protegerla. ¿Cómo la protegemos? Igual que antes, formando una amida. O sea, la tratamos, por ejemplo, con cloruro de acetilo o con un anhídrido. Ya lo voy a hacer en este caso con un anhídrido. Ya con anhídrido acético. Obtienen exactamente el mismo producto. Ya cuando vean ácidos carboxílicos van a ver más por qué se obtiene eso, mecanísticamente, pero se obtiene exactamente el mismo producto. Ingresa solo una porción del anhídrido. O sea, ingresa esto que está aquí. Esa porción ingresa. Y queda ahí. ¿Ya? Ahí está esa porción. Entonces hacen la protección. Forman la amida no es básica, le da lo mismo si está en condiciones de ácido concentrado, no le va a pasar nada porque no es básica. Y ahora hacemos la nitración. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, y ya no tenemos ningún problema. Ya, nitramos la posición para, la posición orto no. ¿Por qué la posición orto no? Porque está más impedida estéricamente. O sea, va a entrar preferentemente en la posición para. Y aquí nos sigue quedando la amida. Listo. ¿Y qué nos queda para obtener el producto final? Desproteger la amida. ¿Cómo la desprotegíamos? Medio básico y agua. ¿Ya? Esta es la reacción que ocupan para desproteger, que esto es una hidrólisis de una amida. Y calentar. ¿Qué obtienen? La amina. Ya se obtiene la amina. Y al grupo nitro no le pasa nada. Ya el grupo nitro no sufre reacción en esas condiciones. Y nos queda aquí, grupo amino. Y ahí obtenemos el producto que queríamos. ¿Ya? Si se fijan es similar a lo anterior. Tienen el caso en que tienen una anilina y les va a dar problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no pueden utilizar reacciones medio ácido porque les va a cambiar la regioselectividad. Si hubiesen querido tener ¿cómo se llama? El nitro en posición meta, no hubiera habido problema. Pero aquí les pedían que estuviera en posición para. Así que tenían que hacer la protección y después hacer la desprotección. ¿Ya? Importante eso. En general, la anilina siempre tiene algo con cualquier reacción de sustitución electrofílica aromática. Si se fijan, nitración y sulfonación son en medio ácido, así que ahí tienen problemas. Y la alquilación, la acilación y la halogenación son con ácidos de Lewis, que son los catalizadores, así que también hay problemas. En general, siempre que tengan anilina van a tener que proteger. ¿Ya? Siempre va a haber problema con eso. Pero después se desprotege con la hidrólisis. Y listo. Eso. Esto es como aquí tienen como todas las cosas que se podrían encontrar en algún problema, en algún ejercicio. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna duda con algo de eso? ¿No? Ya. Sigamos. Ahora vamos a empezar con los ejercicios de esta identidad que son un poquito más rápidos, la mayoría. Vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 1 tienen que aplicar concepto de aromaticidad, así que eso lo ven ustedes después. El ejercicio 2 dice: determinen los productos de las siguientes reacciones. Tenemos 3 reacciones, ¿ya? Las 3 son del mismo tipo. ¿Qué reacción hay acá? ¿Cuál es la reacción que tenemos que ver acá? ¿Cuál es la reacción que estamos haciendo? ¿Cómo se llama? ¿O de qué tipo es, mejor dicho? ¿Sabrían identificarlo rápidamente? Tenemos un anillo aromático y tenemos un reactivo. ¿Se le ocurre? Da lo mismo si está mal lo que piensan, ¿ya? Pero ¿qué creen que tenemos acá? ¿Qué tipo de reacción?
Las tres son la misma, ¿ya? Porque si ustedes les ponen en la prueba, no les van a decir, hagan la sustitución electrofílica aromática, hagan las reducciones de Birch, hagan lo que sea. Les van a poner la cuestión y ustedes van a tener que identificar qué reacción está ocurriendo. Si se fijan, ¿ya? Si les cuesta ver eso, siempre que tienen un anillo aromático, van a sufrir una reacción de sustitución en el anillo, salvo que sea una reducción de Birch, que ahí sería algo ya más específico y se darían cuenta al tiro con los reactivos utilizados. Pero siempre que tengan un anillo aromático van a sufrir una reacción. Tienen dos posibilidades, que sea una sustitución electrofílica aromática o que sea una sustitución nucleofílica aromática. Ya son las dos posibilidades que tienen. Acuérdense que la sustitución nucleofílica aromática tienen dos vías. ¿Cómo saben si tienen una sustitución electrofílica aromática? Porque van a tener acá un electrófilo. O sea, van a tener el anillo y un electrófilo. En este caso el anillo va a actuar como nucleófilo. El anillo actuaría como nucleófilo. ¿Cómo saben si tienen una sustitución nucleofílica aromática? Porque lo que van a tener acá, aparte del anillo, va a ser un nucleófilo. Y el anillo les va a actuar como electrófilo. O sea, reconociendo dónde está el nucleófilo y el electrófilo van a saber qué reacciones. En la sustitución electrofílica aromática no tienen directamente el electrófilo. Acuérdense que ustedes lo generan in situ en el medio. Generan el ion nitronio, el catión acilio, los carbocationes, ¿ya? Pero en la sustitución nucleofílica aromática ustedes van a tener directamente el nucleófilo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que ir a ver el anillo, porque si se fijan el anillo va a cambiar, dependiendo lo que haya. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el otro reactivo aparte del anillo. O sea, tenemos que ver qué tenemos acá. Metóxido de sodio, hidróxido, metóxido de sodio de nuevo. ¿Qué son estas tres cosas? Metóxido de sodio, hidróxido y metóxido de sodio. ¿Nucleófilos o electrófilos? ¿Nucleófilos? Nucleófilos, ¿cierto? Son nucleófilos, o pueden actuar potencialmente como un nucleófilo. Recuerden que las cosas no son hasta que actúan así. Pueden actuar potencialmente como nucleófilo. Por lo tanto, queda descartar la sustitución electrofílica aromática, porque tenemos un anillo aromático y tenemos un nucleófilo. No hay ningún electrófilo en el medio que pueda reaccionar con el anillo. Entonces los tres son nucleófilos. Listo. Ya tenemos bien esto. Los tres son nucleófilos. ¿Y el anillo qué es? Va a ser electrófilo en todos los casos. Por lo tanto, si tenemos un nucleófilo y el anillo del electrófilo, esto va a ser una sustitución nucleofílica aromática. ¿Ya? Sustitución nucleofílica aromática. Pero acuérdense que la sustitución nucleofílica aromática tenían dos posibilidades. Podía ser adición, eliminación, o eliminación, adición. ¿Ya? Que vendría siendo la común, ya la común que es la adición-eliminación, donde se adiciona el nucleófilo y después se elimina el grupo saliente, por eso se llama adición-eliminación, o la eliminación-adición, que es donde se elimina primero el grupo saliente y se adiciona luego el nucleófilo, que esta tiene otro nombre, que es vía bencino. Vía bencino. Entonces ahora hay que ver cuál de las dos es, porque si tenemos una o tenemos otra nos pueden cambiar los productos. ¿Saben cómo ver o cuál diferencia cada una? ¿No? La manera más sencilla de verlo es que la adición-eliminación necesita grupos atractores de electrones, ya, fuertes, grupos atractores de electrones fuertes, o sea, un nitro, un carbonilo, un nitrilo, en posición orto o para a un grupo saliente. ¿Por qué? Porque en esta reacción, acuérdense que se forma un intermediario que tiene esta forma. O sea, tienen un grupo saliente, tienen el nucleófilo que le ingresó, y se les forma un intermediario que tiene esta forma, que es un intermediario aniónico.
A diferencia de la sustitución electrofílicas aromáticas, donde el intermediario es carbocatiónico, aquí el intermediario es aniónico. Y si tienen grupos atractores de electrones, o sea, de estos, acá, o acá, o acá, ese intermediario se estabiliza por resonancia. Ya esa carga negativa se estabiliza acá con un nitro, con un carbonilo, con un nitrilo, se estabiliza por resonancia. Mientras más tengan, mejor. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esto, un grupo saliente y grupo atractor de electrones fuerte en posición ortopara, va a ir por esta vía. Cuando no tienen eso, cuando no tienen un grupo saliente y grupo atractores de electrones en posición ortopara, bueno, tienen que tener un grupo saliente, pero cuando no tienen grupos de atractores en posición ortopara, tiene que ir por esta vía, que es la bencino, que en general requiere condiciones mucho más fuertes. ¿Ya? Así que tenemos que analizar esto. Tenemos que ver dónde haya posibles grupos salientes y tenemos que ver si hay grupos de atractores en posición ortopara. ¿Ya? ¿Quiénes son los buenos grupos salientes? Los que ustedes ya conocen y han visto. Generalmente son los halógenos. Ya con los halógenos generalmente se dan estas reacciones como grupos salientes. Entonces veamos el caso 1, el de la A. Tenemos un halógeno y tenemos dos nitros. Claramente el halógeno va a actuar como grupo saliente, así que aquí tenemos nuestro grupo saliente. ¿Tenemos grupos de atractores de electrones ya fuertes en posición ortopara? Sí, tenemos los dos nitros. Por lo tanto, esta va a ser una sustitución nucleofílica aromática vía adición-eliminación. ¿Ya? Se forma el intermediario, que si se acuerdan en el otro tenían el complejo sigma, tiene hartos nombres, complejo Wieland, tiene muchos nombres. Este complejo se llama complejo de Meisenheimer, que es el intermediario de la reacción. ¿Ya? Entonces esta reacción va a ocurrir por este mecanismo. ¿Qué pasa en la B? Flúor, grupo saliente, y tienen un grupo carbonilo en posición para, lo mismo. Y acá tienen dos y tienen el grupo nitro, así que también va a ir por lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer cada una. ¿Ya? Veamos la B. ¿Ya? Veamos la B. ¿Quién va a ser nuestro nucleófilo? Esto, el hidroxilo. ¿Quién va a ser nuestro electrófilo? El anillo aromático. ¿Ya? ¿Cómo va a ir la reacción? Vía adición-eliminación. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo saliente, que vendría siendo el fluoruro, y tenemos un grupo atractor de electrones. Grupo atractor de electrones fuerte, ¿ya? Un grupo atractor de electrones fuerte en posición para. O sea, el intermediario se estabilizaría. Va a ir vía adición-eliminación. ¿Cómo sería la reacción? Bueno, el mecanismo ya lo vieron ustedes, no voy a hacer el mecanismo, pero de manera sencilla el hidroxilo ataca acá, ya que es la posición más polarizada, porque ahí está el grupo saliente, muy electronegativo. ¿Y qué es lo que van a formar? Esto. Tienen flúor, tienen el nucleófilo que ingresó, este par de electrones se va a venir para acá, les va a quedar aquí la carga negativa, y tienen esto acá, y esto acá. Y acá tienen el carbonilo. ¿Ya? Este va a ser el intermediario de la reacción. Esto. Si se fijan, la carga negativa está conjugada con el carbonilo. Tienen carga negativa, enlace simple, enlace simple, doble enlace. O sea, está conjugada con el carbonilo. Por eso se estabiliza. Entonces ahí tienen el paso de adición. Ya, este viene haciendo el paso de la adición. Aquí esto se estabiliza por resonancia y después viene el paso de la eliminación. Por eso se llama reacción de adición-eliminación, sustitución nucleofílica, adición-eliminación. ¿Qué ocurre en la eliminación? Esto se va para acá, vuelve y se elimina el grupo saliente. ¿Y qué es lo que obtenemos al final? El producto, que vendría siendo esto. El nucleófilo. Y aquí tenemos lo mismo, o sea, esto. Y ahí está el producto de sustitución nucleofílica. Reemplazan el flúor por el grupo hidroxilo. ¿Ya? Estas son las sustituciones nucleofílicas.
Aquí, por ejemplo, tienen una manera de formar fenoles. Antes no habían visto maneras de formar fenoles directamente. Aquí tienen una manera directa de formar fenoles. Ya, hacer una halogenación y después hacer una sustitución nucleofílica aromática. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ya. Vamos a ver el otro. Ah, no, antes que eso. ¿Por qué aquí el grupo flúor actúa como grupo saliente si ustedes saben que el flúor no es un grupo saliente cuando sale como fluoruro, que es un pésimo grupo saliente? ¿Saben eso? Si los preguntaron en clases, por ejemplo. En la sustitución en nucleofílica aromática, el orden o de facilidad con que salen los grupos salientes es este. El flúor o el fluoruro es mucho mayor que el cloruro, o le vamos a poner cloro nomás, flúor y cloro. Ocurre mucho más rápido que con cloro es parecido a con bromo, y aquí el más malo es el yodo. O sea, este orden es como el inverso al que ustedes conocen generalmente, ¿ya? Para que no vayan en una reacción y digan, tiene flúor y el flúor no es un grupo saliente. En estos casos sí, el flúor es el mejor de todos para actuar como grupo saliente en estas reacciones. ¿Por qué? Porque el flúor es muy electronegativo. Y si se fijan, el intermediario es aniónico. O sea, el flúor ayuda a estabilizar el intermediario, lo baja en energía. Por lo tanto, hace que la reacción sea más sencilla de ocurrir. El yodo no es nada electronegativo. Así que por eso es más difícil hacer las reacciones con él, porque el intermediario aquí es aniónico. ¿Ya? Por eso simplemente. Pero está bueno para que lo sepan. Camilo tenía una duda, dime. Eso era solo en la sustitución nucleofílica, ¿cierto? Solo la sustitución nucleofílica aromática, ¿ya? El flúor va a ser un buen grupo saliente, va a salir como fluoruro y va a salir mucho más sencillo con cloro con bromo. ¿Por qué? Porque estabiliza el intermediario. Solo por eso. En lo que ustedes habían visto antes, que eran sustituciones SN1 y SN2, ahí no pasa eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque o el intermediario es vía carbocatión y el flúor no va a salir de ahí, o la reacción era concertada y el grupo saliente era pésimo, porque el flúor es un pésimo grupo saliente, y aquí también es un mal grupo saliente, pero sale rápido porque baja en energía al intermediario. Y el paso de rearomatización, que viene siendo el de la eliminación, si se fijan, ustedes rearomatizan el anillo. Aquí se pierde la aromatización y aquí lo rearomatizan. Entonces, si el flúor estabiliza este intermediario, después se va a perder fácilmente para rearomatizar el anillo. ¿Ya? Pero es solo en este caso, solo en la sustitución nucleofílica aromática y vía Ya, adición-eliminación. ¿Ya? ya, gracias. De nada. Y no lo vamos a hacer, pero les voy a preguntar. Aquí tenemos cloro y bromo, posible grupo saliente, y tenemos el grupo nitro. Tratamos con metóxido de sodio. ¿Quién va a salir? ¿A quién van a sustituir? ¿Al cloro o al bromo? ¿A los dos? ¿A ninguno? ¿A quién van a sustituir ahí? Al cloro. ¿Por qué el cloro? Es más electronegativo. ¿No? Yo les dije recién que estos dos eran parecidos, por la posición, ¿ya? Eso, por la posición. El cloro está en posición para el grupo nitro, el bromo no está en posición para el grupo nitro, ¿ya? Este está en posición meta y este está en posición para, ¿ya? Y tiene que estar en posición para, que es lo que ahí estaban diciendo. Por lo tanto, el cloro es el que sale reemplazado acá, no el grupo bromo. Ya ténganlo en consideración por si les ponen algún ejercicio así, porque eso es algo que les pueden poner para ver si es que ustedes están entendiendo lo que están haciendo. Entonces sale el que está en posición para. Aquí reemplazarían el cloro, ya por el metóxido, y formarían un éter. ¿Ya? Así que aquí, por ejemplo, tiene una manera de formar anisol.
¿ya? Eso, con sustitución nucleofílica aromática. Vamos al que viene si no hay dudas. Dice, el 3-cloranisol es tratado con amiduro de sodio en amoníaco. Y ahí preguntan, ¿y si en posición para está el flúor y el metal yodo? Lo mismo, va a salir el que esté en posición para, ¿ya? Siempre va a salir el que esté en posición para o en posición orto al grupo saliente. El que esté en posición meta, no, porque el intermediario va a ser de muy alta energía, ¿ya? Siempre el que esté en posición para o en posición orto al grupo saliente. Ya el que está en meta se mantiene igual. Entonces nos dicen el 3-cloranisol, esta la vamos a ver simplemente, después la hacen ustedes. El 3-cloranisol, o sea, anisol, y en posición 1, 2, 3 tenemos un cloro. 3-cloranisol es tratado con amiduro de sodio en amoníaco, o sea, lo tratan con esto. Entonces dicen NH2, amiduro de sodio en amoníaco, y les dicen que está a menos 33 grados Celsius. Ya, menos 33 grados Celsius. Esa reacción están haciendo. Determinen los productos o el producto de reacción. ¿Ya? O sea, hay que ver si hay uno o más y hay que determinarlo. O determinarlos, si es que hay más de uno. ¿Qué hacemos? Mismo análisis que antes. Vemos que tenemos acá. Tenemos amiduro. El amiduro puede actuar como nucleófilo. O sea, aquí no hay ningún electrófilo. Y tenemos el anillo, que va a ser quien actúa como electrófilo. Por lo tanto, lo que ocurre acá es una sustitución nucleofílica aromática. Eso tenemos. Pero si se fijan, ahora no tenemos grupos atractores de electrones, ¿ya? Por lo tanto, como no tenemos grupos atractores de electrones, esta reacción va a ir vía eliminación-adición, o vía bencino. No hay otra posibilidad, porque no hay grupos atractores de electrones, entonces no va a ocurrir la otra reacción. Va a ir vía bencino. Y la vía bencino, ¿se acuerdan cómo era el mecanismo? Primero ocurre una eliminación, se abstrae un protón, ¿ya? Se abstrae un protón y se forma el bencino. Y después ocurre la adición del nucleófilo al bencino, o sea, a uno de los carbonos donde está el triple enlace, entre comillas, donde está ese bencino. Entonces, ¿qué protón sacamos? Si quisiéramos hacer la reacción, porque el bencino se va a tener que formar hacia algún lado. Se va a formar hacia donde saquemos el protón. Sacamos ese protón, sacamos este protón, o sacamos uno de acá, o el de abajo. ¿Cuál de todos esos protones sacamos para hacer la reacción y para que se forme el bencino? Porque el bencino se tiene que formar en alguna posición y tenemos que saber dónde se va a formar el bencino para saber dónde va a entrar el nucleófilo. ¿Se le ocurre? Son los que están más cerca de quién. El rosado dicen ahí. ¿Ya? Se abstrae siempre el protón que está al lado del grupo saliente, porque ahí se va a tener que ir el grupo y porque aparte esos protones son más ácidos, porque el cloro es un poquito electronegativo, así que son un poco más ácidos. Esto no se va a sacar y este no se va a sacar. Y dijeron el rosado. Y el celeste se puede sacar, también se puede sacar. ¿Ya? El celeste también se puede sacar. Puede haber problema por impedimento estérico, pero al final es una reacción ácido-base, así que no va a haber mucho problema, o sea, también se puede sacar. Así que siempre se van a sacar los que estén al lado del grupo saliente. Puede ser que el producto que sea acá se forme en menos cantidad por el impedimento estérico, pero también se va a salir ese protón. Y vamos a formar dos bencinos. O sea, se puede sacar cualquiera de los dos. Vamos a tener el bencino acá
Ya tenemos ese bencino. Y también vamos a tener el bencino acá. Que sería si se saca el otro. Sería el bencino que está acá. ¿Ya? Acá. Oxígeno. Ahí está. Entonces, tenemos esas posibilidades. Ya al final esos protones son casi equivalentes. Así que tenemos esas posibilidades. ¿Qué va a pasar después? Bueno, tenemos el amiduro que va a atacar. Ya, el amiduro va a atacar. ¿A quién va a atacar el amiduro? Ahí tenemos muchas posibilidades. El amiduro puede venir y atacar acá, que quedaría en posición para, o puede venir y atacar acá, y quedaría en posición meta. Ya, así que este puro bencino nos daría dos productos. ¿Qué pasa con el otro bencino? Lo mismo. Puede venir y atacar acá, y queda en posición meta. Así que ese nos da otro producto, pero si se fijan es igual a uno de los anteriores. Y también puede venir y atacar acá. Llegamos a tener otro producto más, ya que ese es uno de los problemas de las reacciones con bencino, que tienen más de una posición reactiva. Ya las dos posiciones del bencino, de estas dos y estas dos, son igualmente reactivas casi. Así que van a obtener más de un producto generalmente. Salvo que su compuesto sea simétrico, ahí obtienen dos, ¿ya? Y si ya tienen un puro sustituyente, el puro halógeno, ahí obtendrían uno. Pero si no, en general tienen más de uno. Entonces tendrían tres productos. Uno donde el grupo amino queda en para, uno donde el grupo amino queda en meta, que sería la suma de estos dos productos, porque los dos quedan en meta, y uno donde el grupo amino queda en posición orto. ¿Ya? O sea que en esta reacción tendrían tres productos. Por eso es importante saber si la reacción va a ir vía sustitución nucleofílica de eliminación-adición o vía adición-eliminación. Fíjense las cantidades de productos diferentes que van a tener. O sea, si la hacen por un mecanismo y era por el otro, no van a llegar al producto que van a querer. Por eso es importante identificar cuál es cuál. Y bueno, ahí ustedes después hacen los productos. ¿Ya? Esos son los productos que se van a obtener. Van a ser tres en este caso. Así que eso. ¿Alguna duda con eso? ¿Por qué 3 y no 4? Porque el que está con rojo, o sea, con naranjo, el que ataca en esta posición a este bencino y que ataca en esta posición a este otro bencino, es el mismo producto, es la posición meta. Esa es la posición meta. Ah, Esa entonces sería el producto mayoritario. sería el mismo. Claro, uno podría considerar que es el mayoritario simplemente por probabilidad. Ahí, esa posición está más veces ahí. ¿Ya? Este va a ser el que queda en posición orto y este va a ser el que queda en posición para. O sea, tendrían tres productos con el grupo amino en para, en meta y en orto. Probablemente el orto sea minoritario porque hay impedimento estérico. Y en meta probablemente sea mayoritario el otro dos un poco porque hay dos posiciones. ¿Ya? Pero aquí no pueden saber eso, así que tendrían la mezcla de los tres. ¿Ya? Eso. Gracias. De nada. Ya ahí estamos con esto. Ya, la vía bencino, que la utilidad es menor, son súper poquitas reacciones que les podrían servir con bencino. Pero también la pueden utilizar en rutas sintéticas y tienen que sabérsela por si les piden algo así. ¿Y Camilo? ¿Tiene una duda? Sí, que me costó un poco cachar como el tema de ver cuándo era eliminación-adición y cuándo era adición-eliminación. Ya. Esta eliminación-adición, las que vimos antes eran adición-eliminación. ¿Por qué? La manera para verlo es ver si hay un grupo atractor de electrones ya fuerte, un grupo atractor de electrones fuerte. Si hay un grupo atractor de electrones fuerte, por ejemplo un nitro, ya un grupo nitro, un grupo carbonilo, ya un carbonilo, un nitrilo, ya puede ser un sulfonilo, ya en los ácidos sulfónicos. Si tenemos estos grupos, ya son grupos atractores de electrones fuertes. ¿Por qué? Porque atraen por resonancia. Si tenemos estos, sospechamos al tiro de una adición-eliminación. ¿Por qué? Porque esto ayudan a estabilizar el intermediario. Y tendrían a ir como en los casos de la anterior, ¿ya? Pero
se tiene que cumplir otra cosa aparte de tener el grupo atractor de electrones, porque esto no es lo único que se tiene que cumplir. Sumado a esto, se tiene que cumplir que el grupo atractor de electrones esté en posición orto o en posición para. ¿Ya? O en cualquiera de las dos o en las dos. Si están las dos, mejor. Pero si se cumple que tenemos el grupo saliente en posición orto para al grupo atractor de electrones fuerte, va a ir vía adición-eliminación. ¿Ya? Esto va a ir vía adición-eliminación. Siempre que se cumpla eso. Si no se cumple esto, o sea, si no hay un grupo atractor de electrones fuerte en posición orto para al grupo saliente, esta es la única posibilidad para que ocurra la reacción, que sea eliminación-adición. ¿Ya? Así que, si saben que va vía sustitución nucleofílica, váyanse al tiro a ver si hay grupos atractores de electrones. Y si encuentran que hay uno en posición orto para el grupo saliente, va a ser adición-eliminación. Si no, va a ser eliminación-adición o bencino. ¿Ya? Si no, va a ser bencino. Y en este caso tenían el grupo saliente acá, pero no tenían ningún grupo atractor de electrones en posición orto para. Así que esa tiene que ser bencino, sí o sí. No hay otra posibilidad. Y en los casos de arriba, tenían los grupos salientes, grupo saliente, y siempre tenían grupo saliente está acá, grupo saliente y el grupo saliente. Y siempre tenían grupo atractor de electrones fuerte en posición ortopara. Por ejemplo, acá están estos dos, acá está este, y acá está este. O sea, se cumple eso. Por lo tanto, esta va a ir vía adición-eliminación, que es la común, no vía bencino, esa no. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, vale, vale. Ya. Sigamos. Ya poquito. La 4 dice, se tienen estos sustratos, el A, el B y el C, y dice predecir los productos cuando son tratados con sodio en amoníaco, utilizando metanol como disolvente. O sea, sodio en amoníaco, vamos a hacer uno. Esto. O sea, tienen sodio, amoníaco, y les dicen que hay metanol como disolvente. O sea, metanol. ¿Qué reacción es esta? ¿Se acuerdan? Estos reactivos ustedes lo ocupaban en una reacción en orgánica 1 también. Esta reacción es la reducción de Birch. ¿Ya? La reducción de Birch. Si se fijan, las condiciones son similares a la reducción que hacían con metales pesados en orgánica 1. La reducción que le hacían a los alquinos para obtener alquinos E, se utiliza lo mismo. Sodio, amoníaco y el metanol como disolvente. ¿Qué hace la reducción de Birch? Reducía los anillos aromáticos, los bencenos, a ciclohexadienos. ¿Ya? Los reducía. O sea, siempre van a obtener un ciclohexadieno. Lo único es ver dónde quedan los dobles enlaces del ciclohexadieno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a depender de si tienen un grupo activante o un grupo desactivante, que esto lo vieron en clase. Si tiene un grupo activante va a quedar de cierta manera los dobles enlaces, si tiene un grupo desactivante va a quedar de cierta otra manera. ¿Cómo queda cuando tienen un grupo activante? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedan los dobles enlaces cuando tienen un grupo activante? Siempre que tengan un grupo activante, los dobles enlaces les van a quedar así. Siempre que tengan un grupo desactivante, los dobles enlaces les van a quedar así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo pueden saber si es que después quieren saber como tip? Cuando tengan un grupo activante, la posición ipso, o sea, la posición que tiene el grupo, esta no se reduce. Si se fijan, esa no se reduce. Aquí teníamos carbono sp2 y aquí seguimos teniendo ese carbono sp2 igual, o sea, no cambió nada. ¿Ya? No se redujo ese carbono y cuando tenemos un grupo desactivante, como el de acá, esa posición
sí se reduce, si se fijan. O sea, se añadió un hidrógeno ahí. Acá hay un hidrógeno también. Acá no se añadió ningún hidrógeno. Eso lo pueden como ocupar como tip para acordarse cuando tengan grupos activantes o desactivantes en las reducciones de Birch. Ya, si tienen un activante, la posición ipso no se reduce. O sea, los dobles enlaces les tienen que quedar así. O lo pudieron haber puesto para el otro lado, pero es lo mismo. Y acá cuando tienen un grupo desactivante, los dobles enlaces les quedan así. Si se fijan, les quedan en esta posición, la posición ipso, que es la que tiene el grupo, se reduce. Ahí se añade un hidrógeno. Eso, no tiene mucha más dificultad la reducción de Birch. ¿Ya? Y el caso se analícenlo ustedes, porque ahí tiene de los dos. Creo que ahí lo pueden analizar. Eso con los ejercicios de reducción de Birch, si se fijan, no eran tan difíciles. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Si no, voy a pasar a los últimos 5 minutos que quedan. No, que este compuesto tiene dos. Tiene aquí un grupo desactivante y acá tiene un grupo activante. Entonces, ¿cómo se va a reducir este anillo si tiene un desactivante y un activante? Ahí hagan el análisis ustedes después. Igual va a estar en la resolución. El fin de semana les subo las resoluciones y ahí lo ven. ¿Qué cosa les dijo del color azulado? Que esta reacción se pone azul, ¿cierto? Sería guiado por el activante, analicen. Pero vean el mecanismo, búsquenlo en internet y hagan el análisis, ¿ya? Pero les puedo decir que no tiene nada que ver con que un grupo es activante y otro es desactivante. O sea, ninguno de los dos le va a guiar la reacción sobre el otro. ¿Ya? Hagan el análisis. ¿Cómo le quedan los dobles enlaces si es que estuvieran haciéndolo con este y si es que estuvieran haciéndolo con este? ¿Ya? Hagan ese análisis. Porque este caso está puesto por eso mismo. Para que vean y hagan el análisis. Y eso. Ya. Entonces, esta que era la 5, ya que aquí llegamos a la mitad de la ayudantía, la hacen ustedes, que al final esto son reacciones en la posición bencílica, pero son reacciones que ya vieron. O sea, halogenación ya la vieron, ya solo que como hay una posición bencílica, el radical se estabiliza por resonancia y ahí ocurre la halogenación. Ya con N-bromosuccinimida se broma. Dicromato en medio ácido, un oxidante fuerte, ¿qué es lo que hacen? Oxidación de la posición bencílica. ¿Cuándo ocurre oxidación de la posición bencílica? Ocurre siempre y cuando tengan al menos un protón ahí. Si tienen un protón, se va a oxidar. O sea, con todo menos con terbutilo. ¿Y qué forman ácidos carboxílicos? Y esto va a ser una sustitución nucleofílica. ¿Ya? Sustitución nucleofílica. Puede ser SN1, SN2, da lo mismo cuál sea de las dos. ¿Ya? Pero aquí va a ocurrir una sustitución nucleofílica. Y se va a reemplazar el bromo por un nucleófilo. Que son reacciones que ya conocen, simplemente para que las practiquen. Y lo último, antes de terminar, quedan 5 minutos, alcanzamos a hacer, ¿cómo se llama? Reacción de Wittig, ¿ya? Y aquí entramos a las reacciones de aldehído y cetona. La de Wittig es un poquitito diferente a la otra, así que todas las otras se pueden ver de manera similar. La de Wittig un poquito diferente. ¿Qué hacía la reacción de Wittig? ¿Se acuerdan? Tenían una acetona o un aldehído y lo transformaban en un alqueno. Eso hace la reacción de Wittig. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer como un análisis y ver cómo hacer la reacción de Wittig, ya que al final esto es lo que haría una reacción de Wittig, es fijarse que donde está el carbonilo les va a quedar el doble enlace. Por lo tanto, ¿cuál es la manera más sencilla de ver desde dónde venía esto? Simplemente separar el doble enlace. Ustedes lo separan, les va a quedar una porción a un lado, les va a quedar otra porción a otro lado, y el carbonilo tiene que estar en cualquiera de las dos porciones. Da lo mismo, ¿ya? Así que ese es el análisis que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con uno para que lo vean.
lo vamos a hacer con el B. ¿Ya? El B. Y terminamos con esto. Tenemos que determinar los reactivos necesarios para formar esto por una vitis. O sea, saber cuál es el carbonilo y cuál es el iluro de fósforo. ¿Cómo vamos a saber? Viendo dónde está el doble enlace. ¿Dónde está el doble enlace? El doble enlace está acá. ¿Ya? El doble enlace está ahí. ¿Cómo sabemos hacia dónde estaba la acetona y dónde estaba el iluro de fósforo? Rompemos el doble enlace. ¿Ya? Lo rompemos y vemos. ¿Qué posibilidad tenemos? Que la acetona haya estado para el ciclo de 6. O sea que ya hemos tenido esto. Y si la acetona quedó acá, el iluro de fósforo tiene que estar para el otro lado. Por lo tanto, acá lo que tenemos es esto. CH2, CH3. Eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos la trifenilfosfina. ¿Ya? Esto está positivo y este carbono va negativo. Y ahí ya saben los dos reactivos a partir de cuál viene ese producto. Si ustedes hacen reaccionar estas dos cosas, van a obtener esto que está acá. ¿Ya? Tampoco es muy difícil. ¿Cuál era la otra posibilidad? Que la acetona le hubiera quedado acá y que el iluro de fósforo le hubiera quedado acá. Ya que también es válida. Pero en general lo que se prefiere siempre es dejar el iluro de fósforo en el carbono que esté menos sustituido o menos impedido estéricamente. ¿Por qué? Porque la formación del iluro de fósforo, o sea, si ustedes quieren formar esto, tienen que hacer una reacción SN2. Y acuérdense que la SN2 iba mejor con sustratos primarios que con secundarios. Con terciarios no va. ¿Ya? Por eso. Pero al final podrían tenerlo en cualquiera de las dos. Pero traten siempre de dejar el iluro de fósforo en el carbono menos sustituido o en el menos impedido. ¿Ya? Y ahí el acetón. Entonces, si ustedes hicieran la reacción, simplemente hacen la vitis y obtienen eso. Ya, acuérdense, el mecanismo era que esto atacaba acá, se formaba la betaína, después el oxafosfetano, y al final colapsaba todo en formar el doble enlace. Eso. Para que alcanzáramos a ver solo una de vitis y ya después para la otra quedan los ejercicios del otro, nomás que es más sencillo. Y eso. Estamos listos entonces. Yo la resolución de la ayudantía se la voy a subir el fin de semana. Se los voy a subir hasta toda la parte de aromático. Y esta parte la vamos a dejar para la siguiente ayudantía con lo que viene de ácidos carboxílicos, que ácidos carboxílicos son todas las reacciones iguales, así que eso es más sencillo. Eso. Si tienen alguna duda, pueden hacerla, si no estamos listos para terminar. Sí, la siguiente ayudantía es el jueves. ¿Ya? Sí, siguiente ayudantía el jueves. Ahora ya seguimos normalmente con la ayudantía. ¿Ya? Así que eso. Entonces estamos listos. Cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden mandar un mail y yo les contesto. Y eso. Ya, no necesariamente dudas de la ayudantía, pueden ser dudas de ejercicio del libro, de lo que sea. Así que eso. Mi correo, lo voy a anotar acá. Ese es mi correo. Ya, ssmorales@uc.cl. Si cualquier duda me mandan un mail, si no por Canvas, idealmente que sea directo al correo y no por Canvas, pero ahí mandan un correo con dudas nomás. Y eso, que les vaya muy bien y nos vemos la otra semana. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Gracias, nos vemos. Chao, profe.